Ahora sí nos vamos para Guadalajara, para el departamento de Jalisco, y está con nosotros Antonio Miranda. Antonio, hola, buenas noches. ¿Sí es departamento? ¿Lo dije bien? ¿Qué tal? Buenas tardes por acá, buenas noches por allá, madrugadas en Europa, los que están por ahí. Bueno, aquí se le conoce como estado de Jalisco. Estado. Algo como en otros lugares, creo que les llaman como departamento, algo así. Ya. Pero aquí es estado. Ajá. Bien, entonces para todos los guadalajarajeños, ¿cuál es el gentilicio de los de Guadalajara? ¿Guadalajeños? ¿Gualapeños? Se les dicen tapatíos. Ay, sí, estuve cerca. Tapatíos. O para todos los mexicanos, ya, y quedamos bien con para todos. todos los cuatis. Para todos los tapatíos, pero pues, en fin, cosas que uno tiene que aprender todos los martes con usted, Antonio. Mire, queremos agradecerle por su tiempo, porque usted ha separado ya hace algunos martes con nosotros de sus cosas, de su agenda para acompañarnos en esta nueva serie que nos la inventamos aquí en una conversación, justamente hablando de la anterior serie que era, ¿se acuerda cuál era la serie, ingeniero? Fiestas bíblicas. No, la anterior, esa fue la primera, hubo una segunda. Personajes de la Biblia, sí. Y en Personajes de la Biblia en algún momento Antonio nos dijo algo muy importante, y entonces dijimos, oh rayos, o sea que hay textos fuera de contexto, y se nos alumbró y ahí nace Textos Fuera de Contexto. Ha tenido una muy buena acogida de parte de nuestros amigos cristianos y no cristianos, y pues nos reúne un texto que hoy de hecho llegó como sugerencia a nuestro canal de Telegram de uno de nuestros amigos converos, que nos dijo, oigan, este texto me parece que tiene algo ahí, entonces si lo pueden dejar para estudiar. Y bueno, Lucas 23:42 es una escena que nos lleva directamente a la cruz, al momento de la crucifixión de nuestro Señor. Pero pues Antonio, usted es el que sabe más, nosotros venimos aquí a aprender. Lucas 23:42 y 43, donde están los dos ladrones ahí en el momento pues más difícil de este par. Y bueno, ya todos conocemos la historia, entonces dice el versículo 40 y 42, dice, y Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y todos decimos, amén. Aleluya. Y es de gloria a Dios. Y mi hermano, recoja esa palabra, atesórela, porque si les lo dijo a un ladrón, usted es más que un ladrón. Y nosotros amamos esa palabra, Antonio, porque fue una promesa súper linda de un hombre que no tenía todo para perder, y resulta que se ganó el reino de los cielos ahí en la cruz. Entonces, un pajarito nos dijo que eso no era tan así. Sí, fíjense que es de los textos que sí, como ustedes lo mencionan también, es una especie como de promesa, ¿no? Un aliento, una especie como de confort también como de confort, ¿no? De tomarlo como promesa y pensarlo rápidamente, ¿no? Así como tal cual se lee. Lo más interesante es de que en todas las versiones, o bueno, en la gran mayoría de las versiones, se traduce casi igual, ¿no? La expresión. Ajá. Hay unas pocas, hace ya varios años, pues casi cuando comenzamos con este estudio, un poquito más atrás, como unos 14 años, supimos de una versión que se llama del recobro. Y en esta versión, por ejemplo, hacían una diferencia en el texto, ¿no? Perdón, Antonio, una versión que de la Biblia que se llama El Recobro. El recobro, bueno, específicamente es del Nuevo Testamento, ¿sí? Se llama El Recobro. Biblia, El Recobro, así es que la recuerdo, hace ya muchos años. No la tengo físicamente, la tengo por ahí electrónicamente, la estoy tratando de buscar en el eSword, porque de hecho hay esta Biblia, hay para el eSword, la Biblia electrónica, la famosa espada electrónica, pero no la ubico. Bueno, el punto aquí, digo, hay muchas cosas en este texto, hay muchas cosas, pero el punto pues es ¿no?
el tiempo y el espacio, cómo la traducción ha venido a causar pues básicamente una doctrina, ¿no? Una doctrina para cualquier creyente que, pues ya saben, como la escucha, como la lee o como la recibe, pues así la toma, ¿no? Pero evidentemente pues hay un primer interrogante. Antes de ir al texto, gramaticalmente hablando, porque en el griego, lo más interesante es que en el griego lleva la redacción al estilo hebreo, eso es algo también muy interesante, porque algunos creen que pues Lucas era un converso y era casi como muy griego, ¿no? Pero se encuentran muchos hebraísmos también y muchas formas gramaticales como en el hebreo se usa. Ahorita les voy a mencionar algo respecto a este texto, que nos da, por supuesto, la pauta para pensarlo diferente o para leerlo diferente. ¿Y por qué habría que pensarlo y leerlo diferente? De entrada, porque si se entiende o se enseña como se lee, hay obviamente un cúmulo de enseñanzas del Mesías, de los apóstoles, de Pablo de Tarso mismo, hasta de Apocalipsis, que van todo lo contrario, ¿sí? Nada más y nada menos el mismo Mesías no enseñó esto, así como se entiende este texto, ¿no? Porque él siempre habló de ir al Padre. Primero que nada, evidentemente, de que nadie podía ir a ningún paraíso en ese momento, ¿verdad? Ni ese día, ni siquiera el Mesías, porque el Mesías tenía que ir al lugar de los muertos, a descender. Pero Antonio, fíjese que es un tema de puro sentido común y otra vez vuelven nuestras neuronas a jugarnos en contra porque, obvio, no la han enseñado siempre, pero si usted le pone lógica a la lectura, pues hay una cosa que no calza. Permítame hacerle un paréntesis, Alba y Antonio. Le voy a pedir a Antonio, por favor, que le baje un pelito al micrófono porque lo alcanzo a escuchar un pelito reventado. Muy poco, por favor, para que... Ok. Vamos a ver, me dicen si ahí está mejor. Ahí está bien. Ok, ahora perfecto. Sí, continuemos. Bueno, sí. Volvamos entonces, a las neuronas y a eso que eres por puro sentido común, Daniel. Puro sentido común. Pues es que no es que estábamos, lo que le decía Alba, desafortunadamente estamos acostumbrados a decir amén y no a pensar, no, oiga, pero ¿cómo así? Que en el paraíso nos vamos a ver ahorita, right now, si todavía usted está aquí, o sea, y todavía falta que resucite y falta que vaya y le quite las llaves del Hades, ¿no? Uh-huh. Bueno, son muchas cosas que de repente uno no, como que ya colocándole un poco de énfasis a la lectura, como que empieza a atar cabos y vuelvo y digo, las cosas no cuadran. Pero por eso está Antonio aquí hablándonos incluso de la Biblia del recobro, que sabe que Antonio, por ahí alguien nos comentó, creo que Israel Suárez, dice, esa Biblia, la del recobro, sí está en el... A ver, ingeniero. S-Word. En S-Word. La tiene en S-Word. Sí, es el S-Word. Ajá, es un programa básicamente de Biblias y diccionarios. Sí. Sí, yo me acuerdo que la tengo. Yo aquí tengo buscándola, pero tengo como 110 versiones y no la encuentro. Ahí le puede pasar un buen ratito buscándola. Pero ¿es S-Word o es MySword? Porque yo conozco la de MySword. Hay las dos. Ah, okay. Hay una que es versión para celular y otra para PC. Así es, creo que el MySword es para celular. Nada más. Sí. Ok, vamos a proceder en este justo momento a descargar la versión PC S-Word, obviamente para tener las mismas 100 y pico Biblias de Antonio y no estar aquí googleando la Biblia, porque qué vergüenza. Hermanos, descarguen la versión, hermanos, por favor. Compórtense. Bueno. Sí, bueno, el caso es de que ha habido, de hecho, este debate históricamente, teológicamente, históricamente es un debate desde la época de los teólogos. Ahora, lo más interesante es de que la época de los teólogos, ¿sí? De los famosos padres de la iglesia para acá, la realidad es de que es desde ahí. Lo curioso es de que antes no lo entendían así, ni tampoco enseñaban eso así. Por ejemplo, Lucas, ¿verdad? Fue un hombre que estuvo con Pablo. Y nunca, aunque él hizo su recopilación de los eventos,
tanto del Evangelio como el de Hechos, que se conoce como el primer tratado y el segundo tratado, ajá, jamás habrían tratado este tema y jamás Pablo lo había mencionado así, ¿sí? Sino todo lo contrario. Pablo también todo el tiempo hablaba de que todos los que mueren, ¿sí? Unos en el Mesías y otros no. Los que mueren en el Mesías nunca dijo muerto y vámonos para el paraíso, siempre dijo duermen hasta el día de la resurrección. Entonces, bueno, esos son puntos interesantes que al final vamos a ver qué es lo que finalmente está escrito, porque el famoso hoy sí está en griego, pero vamos a entender cómo se debe de leer según también la gramática hebrea que ellos conocían. Entonces, bueno, es muy interesante lo que se está desarrollando aquí, porque primero que nada, obviamente aquí hay todo un caso que ya conocemos, ¿verdad? El Mesías es colgado en el madero. De hecho, si ustedes leen con atención, dice que es colgado en el madero y dos malhechores a sus lados, ¿sí? Pareciera que es un etz, como se conoce en hebreo, un tronco de árbol. Si ustedes leen con atención, y es colgado uno justo a su lado izquierdo y otro a su lado derecho, o sea, tres en un solo tronco, tanto que están conversando, ¿sí? No es la típica imagen, ¿verdad? Grecorromana. No es una cruz para cada uno. Espera un momentico, de tres Antonio, porque usted me cruces, está desdibujando el Gólgota. Imagínense nada más, porque tradicionalmente están cruces así separadas como 3 metros. ¿O no? Y tienen un diálogo. Aquí no hay distanciamiento social. Para nada. Bueno, si ustedes leen con atención, pareciera eso, porque ahora imagínense un diálogo entre ellos colgados con los pulmones oprimidos, sus brazos desgarrados, y no van a estar hablando, oye, ¿a ti qué te pasó? Oye, tú, acuérdate, no, se tenía que estar gritando, sí, pero no iban a gritar en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a imaginar entonces otra escena, ¿sí? En donde además... hermanos, pongan la mente, no en blanco, pero casi. Entonces, sí, borren todo el cassette y empiezan a redibujar, ¿no? Empiezan a redibujar. Remember ahora, Gólgota. Y quiten las cruces y pongan como pero un árbol. Entonces me asalta una duda y quizás me esté desviando del tema, Antonio, pero se supone que cada uno cargaba su tronco. ¿Y ahí qué llevaban? Dice que el Mesías le hicieron cargar el tronco. Ajá, no se dice de los otros dos. Lo interesante es de que no hay mucho detalle, pues solamente dice que le hicieron cargar un tronco. Y así dice perdón. En el griego. Perdón. Dice tronco porque algunas versiones, como la Reina Embustera, según su versión, dice que es una cruz. Entonces, eliminamos la palabra cruz y originalmente era tronco. Lo que pasa es de que en el mismo griego la palabra taurus está refiriendo, realmente en el griego original el koiné está refiriendo a una estaca o a un tronco de árbol, que es en realidad lo que en hebreo aparece desde Deuteronomio, cuando se habla de maldito es el que es colgado en un madero. Ahí la palabra en hebreo es et, que básicamente es tronco de árbol o un palo, pues como si fuera una estaca que se clava en la tierra. ¿Ah? Entonces, bueno, siempre, y esto es algo de siempre. Y no estaba pulidito y pintadito y lindo y no. Un tronco, ¿no? Ahí todo pulidito, todo fantástico. Sí, no, era un tronco que en el mejor de los casos, porque había, por ejemplo, a malhechores que así donde los encontraban y los sentenciaban, los colgaban en los árboles. De hecho, por ejemplo, en la época, ustedes recordarán la época de Elías, el profeta Elías, que mandaron toda una cruzada matando a profetas. Así donde los encontraban los colgaban en troncos porque los hacían que se los comieran las aves rapaces. De hecho hay expresiones en todos los profetas sobre cuerpos que son comidos por las aves. Era el fin del castigo bajo maldición, ¿no? Morir colgados en un árbol y además dejados sus cuerpos a las aves y que no tuvieran sepultura. Una especie de maldición completa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente los romanos igual actuaban de la misma forma. A los que podían los colgaban en árboles, ahí donde encontraban árboles secos, troncos ahí secos,
o los que bien, en su caso el Mesías, le tocó llevar su tronco, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de hacer es ir redibujando esto. ¿Por qué? Porque también los dos individuos que iban ahí, ahora esto es importante, la pregunta que hace uno de ellos y el diálogo que tienen entre ellos, deja ver evidentemente que son israelitas, ¿sí? Son israelitas. Son de alguna tribu, bueno, se les suele decir judíos porque era Judea, pero eran de israelitas, no sabemos de qué tribu, pero estaban sentenciados a muerte bajo el Sanedrín y con autorización de los romanos, y el diálogo que se trae en ellos es muy hebreo, porque están reconociendo que es el ungido, que es el Mesías, tanto que por eso viene después la petición del otro, ¿no? Claro. El otro es uno es cínico y el otro es considerado, ¿no? Ok, entonces tenemos que ir viendo todo eso, porque la pregunta finalmente a la que vamos y cómo se dice, pues nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? Al siguiente parámetro. Entonces, bueno, todos lo están injuriando. De hecho, dice que lo reconocieron. Ahora aquí viene esta otra parte, ¿no? Reconocieron que era el rey de Israel, que era el enviado del Todopoderoso, el ungido. O sea, están reconociendo que es el profeta que el Eterno envió o el ungido que el Eterno envió. Y que está ahí, y entonces lo empiezan a injuriar sobre eso, ¿no? Por eso uno de ellos, ¿verdad? Lo injuria de la misma forma, ¿no? Y el otro es el que viene esta expresión, ¿no? Aquí en la expresión, acuérdate de mí, y la expresión, venga tu reino. De hecho, por ejemplo, tengo 42 y 43, entonces viene la respuesta, de cierto te digo, esta la Reina Valera, ¿verdad? Dice, y de hecho la gran mayoría, de cierto te digo que hoy, la gran mayoría así traducen, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Cosa que ahorita discutimos rápido en la entrada. Bueno, están aquí tomando cosas muy importantes sobre la esperanza de Israel, ¿sí? El Mesías, el reino y el paraíso, el Gan Eden, lo que se conoce en hebreo como Gan Eden. ¿Sí? Aquí hay cosas muy, muy importantes que mencionar para todo creyente, porque las discusiones del primer siglo eran tan acaloradas que evidentemente, tanto que no podía ser ese mismo día, como que el paraíso, ¿qué pasó? Eso tenía que ser el día de la resurrección. Es decir, el día de las cosas todas nuevas, ¿no? Y entonces las discusiones iban desde que el paraíso era una especie de sinónimo de la muerte en la promesa de la resurrección, es decir, en el Sheol, abajo, porque muchos decían, pues ¿a dónde puede ir hoy? Si ese día el Mesías descendió al sepulcro, al lugar de los muertos, pues también él tenía que descender. Entonces hay unos que dijeron, pues tiene que estar abajo. Hay otros que dijeron, ¿verdad? Pues tiene que estar arriba, como es la promesa, como ya después se leyó en la carta a los Hebreos, que todo lo de abajo es figura de lo de arriba, un santuario abajo, un santuario celestial, un ministro terrenal, un ministro celestial, un jardín del Edén terrenal, un jardín celestial. De hecho, después viene Pablo, por cierto, y él habla de una visión de alguien, algunos creen que era el mismo, ¿verdad? Dice que subió al tercer cielo, al paraíso, y él menciona la misma palabra, al paraíso, y que vio cosas indescriptibles, ¿no? Pero tuvo una escena en donde solamente es algo que todos aquí entendemos que está preparado para el día de la resurrección, el día que se va a recibir, justamente es el galardón, ¿verdad? Cuando el Mesías regrese y finalmente concluya con la obra de redención para todos, ¿no? Entonces la pregunta lleva implícito también un debate entre el mismo judaísmo, ¿sí? Porque se esperaba, ¿verdad?, el paraíso, pero no sin antes se esperaba el reino. Es decir, uno de los malhechores, que le está diciendo, acuérdate de mí, ¿verdad?, le menciona tanto que venga el Mesías, que se manifieste, porque obviamente lo ve colgado en el madero, sabe que va a morir. Ahora él está entendido, él no le dice, ¿por qué estás colgado, verdad? O ¿qué pasó? ¿Eres el Mesías o no el Mesías? Él conoce de hecho la profecía,
Él conoce el Salmo 22, él conoce Isaías 53, él conoce los sufrimientos del Mesías, él seguramente está sabiendo que tiene que morir y tiene que descender, ajá, y él se toma de eso y entonces él sabe que va a en algún momento establecerse el reino, pero solamente él dice, cuando vengas en tu reino. Y aquí entra otra pregunta que también obviamente aquí tenemos que tocar, ¿no? El reino. Número uno, la persona le dice, cuando vengas en tu reino. Pero por otro lado, el Mesías ya ha enseñado que el reino de los cielos ya estaba ahí entre ellos. Entonces él dijo, ya vino el reino, aquí está entre ustedes. Es decir, y más cuando viene la presencia divina se establece la autoridad del Eterno, el famoso Pentecostés, la venida del Espíritu que le llaman. Esa era una festividad de Shavuot. Viene la presencia divina y entonces se establece y viene un orden, ¿verdad?, superior a todos los creyentes. Entonces aquí, cuando el Mesías le responde referente a venir y a su reino, entonces también entra otra faceta que tiene que estar conectada con el paraíso. Uh-huh. Y aquí es donde vienen también otras posibilidades, ¿no? Después, por ejemplo, vinieron otros teólogos que empezaron a decir, bueno, ¿dónde está el paraíso? Primero, si está paraíso arriba, no podía irse a ese momento. Luego vinieron, por ejemplo, movimientos como los Testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, el reino está hablando del reino acá abajo en la tierra, el lobo y el cordero, y la serpiente y el niño, y todo lo trajeron para acá, para la tierra, como en el Edén, ¿verdad? Ellos dicen, de hecho esta teología, por ejemplo, ellos no hablan de cielos nuevos y tierra nueva, ellos no hablan de una redención celestial, eternidad, ellos hablan de quedarse aquí, que porque aquí la tierra se va a reformar y entonces van a vivir aquí ellos pues toda la eternidad en un paraíso, ¿no? Ya saben, todas sus imágenes, ¿no? Así con corbata y todos bien la atalaya, pero jugando. Que se han extrañado sí. por estos días los Testigos de Jehová porque hay cuarentena, entonces nadie puede salir, ¿no? Por si alguien se está preguntando quiénes son los Testigos de Jehová, los que dejaron de golpearle en la puerta, ellos. Eso, sí, eso sí, los mormones también. Ni modos de hacerlo virtualmente. Pues no, ahora les quedó otras opciones, no sé, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es empezaron cada uno a proponer, ¿verdad? Porque el punto tanto de venir, tanto el reino, tanto el paraíso, pues eran focos de debate, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Bueno, si vamos evidentemente a las palabras, a la enseñanza del Mesías en general, ¿sí? Para poder entender esto, ya que el texto sí incluye la palabra hoy, ¿sí? Por ejemplo, hay estudiosos que dicen que este texto tiene un conocimiento de gramática hebrea, y aquí es donde también entra también otro debate de algunos, ¿no? O podríamos decir otras luces, ¿no? Textos del Nuevo Testamento tienen tantos hebraísmos y tantas expresiones que se usan en hebreo que se cree que originalmente estaban escritos en hebreo, ¿sí? Que ya décadas después, para hacerlos accesibles a los de origen gentil, los pasaron al griego y por eso tenemos copias del griego. Pero bueno, eso se queda por ahí, pero aquí se rescata porque dicen que examinando el texto griego, cuando van al estudio del texto griego, se dan cuenta que aunque la expresión incluye el hoy, y lo más interesante es de que no incluye comas, porque algunos creen que es realmente una coma la que cambia todas las cosas. Ajá. Algunos dicen que debería de estar encomillado, en donde dice, entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo hoy, coma, que estarás en el paraíso. Ajá. Ya esta coma ya le cambia totalmente el sentido, ¿no? Le está diciendo ese día que va a estar en el paraíso, pero no ese día, sino obviamente en el día que habría que, ahora sí que inaugurar el paraíso, ¿no? Hablando de la promesa celestial, ¿no? Pero luego no se refiere a algo inmediato. Hoy no, estarás conmigo en el paraíso. No, porque ahí es donde va justamente los estudiosos que leen en el texto, sobre todo en el Koiné, y le encuentran la faceta hebrea, en donde citan muchos ejemplos, más de 30,
en lo que se conoce como Antiguo Testamento, en el Tanaj. Nosotros le conocemos como el Tanaj, que son Torah, Nevi'im y Ketuvim, o la Torah, los profetas y los escritos, en donde hay expresiones que son iguales. Y el hoy, por ejemplo, el hoy se puede leer de la misma forma en el momento presente, ¿verdad? De cosas, de expresiones. Por ejemplo, por citar un ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, voy a citar por ejemplo uno, vamos a Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, verso 26, por ejemplo, cuando dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, se lee, es porque se lee igual que el griego, en el texto del Evangelio se lee igual que el griego en palabras como mayúsculas, ¿sí? Todas iguales. Igual el hebreo no tiene minúsculas realmente, el bíblico, y no tiene ni comas, por cierto, no tiene ni comas. Fíjense algo interesante, les voy a decir algo. El hebreo no tiene minúsculas, no tiene comas ni puntos. El ¿Okay? hebreo. El hebreo, y se cree que incluso antes estaba todo pegadito, sin espacios. Se cree que antes, obviamente el que sabía leerlo y obviamente bien leído, entendía dónde habría una coma, un espacio, todo eso. ¿Por qué? Porque son las palabras, ¿sí? Las conjugaciones, las expresiones, las que van denotando, ¿verdad? ¿Qué es qué y qué es cuándo? Claro, le da énfasis Aquí, al texto que se lee. Así es. Y aquí, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la expresión, ¿verdad? Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, ¿sí? En ese momento va a establecer algo hacia alguien más. Lo mismo se tendría que leer, por ejemplo, en Lucas, ¿sí? De cierto te digo hoy, ¿sí? Hoy te digo. Lo que está diciendo en el texto, tanto en griego y en el contexto hebreo, es lo mismo. De cierto te digo hoy, o hoy te digo, de cierto, que vas a estar en el paraíso. Entonces ahí cambia totalmente el tiempo y el espacio, ¿no? Y hay muchos ejemplos, en el texto hebreo hay muchos ejemplos en donde tanto Moisés o el Creador está expresándose de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque si no tenemos esta explicación, entonces definitivamente nos metemos en un conflicto de muchos, que algunos como no saben resolver, ¿verdad? Por eso quedan evidenciados, no solo por la ignorancia, sino viene gente y dice, no, las Biblias están llenas de contradicciones, Sí. Aquí dice una cosa, aquí dice otra, y se contradice, y está mal todo, pero obviamente los eruditos saben estas cosas, ¿no? Sí, mire que tengo un comentario de Jimena que dice, algunos además le agregan un qué. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparte, para enfatizar más, ¿verdad? Enfatizar el asunto, ¿no? enredo. El enredo, o más bien, para hacerlo más claro para ellos en el hoy, que hoy. Y obviamente en el griego ya no aparece ese que hoy, ¿no? Como en la Reina Valera, por ejemplo, aparece que hoy, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esos detalles, porque imagínense después, no solamente de 2000 años, sino de los pensadores del primer siglo. Lucas, por ejemplo, aunque decían que era un hombre de origen gentil, los conversos al pueblo de Israel del primer siglo, y más una persona como Lucas, eran personas muy estudiosos, sabían lo que escribían, ¿verdad? Y sabían usar ahora sí que el entendimiento hebreo de todas las cosas, pero para pasarlas al texto. Y fíjense que Lucas también escribe para alguien especialmente, ¿no? Cuando vemos que es dedicado a Teófilo, ¿no? Que hasta la fecha nadie sabe con certeza quién era, pero se supone que era una persona importante y que era alguien que dentro del judaísmo también tenía la información suficiente y que al leerlo iba a saber a qué se refería. Aquí el problema es cuando cae Lucas en las manos de cualquiera y después de muchas traducciones y malas traducciones y comas donde no deben de ir,
pues lo leen así y lo gritan y todos están diciendo amén, ¿no? Y así con muchos textos. Ajá. Antonio, yo he escuchado algo que de hecho aquí Israel Suárez me lo hace recordar. Es que algunos predicadores, cuando hablan de este momento del que estamos comentando, de Lucas 23:42, llevan al público, a la iglesia, a que este ladrón se fue para el seno de Abraham. Ese revuelto, ¿de dónde sale? De hecho, por aquí Israel dice, ¿usted cree que los 7 cielos que habla el libro de Enoch? Bueno, ya usted nos ha dicho que no lee libros que no sean la palabra del Señor, así que no creo que crean los 7 cielos que habla el libro de Enoch. Le respondo la pregunta a Israel, pues porque usted ya nos ha dicho varias veces que se centra 100% en la palabra. Pero y con el seno de Abraham, que nos dicen que descansó, y que yo recuerdo haber escuchado a ciertos predicadores que decían que ese ladrón fue al seno de Abraham. ¿Es otro revuelto? Es lo que les mencionaba al principio, que algunos teólogos creyeron que era en el Sheol, en el lugar de los muertos, pero en una especie de esta estancia de los creyentes, que tienen la esperanza eterna. Pero el problema con eso es de que en otros textos el paraíso no tiene ninguna conexión con esa estancia, ¿no? Porque por otro lado también sabemos que los muertos pues nada saben, al menos es lo que dice, bueno, si citamos por ejemplo el Salmo 146:3, ¿verdad? Que hay inconsciencia en el Sheol, Eclesiastés 9, 5 y 10, que es muy común, y Juan también 11, del 11 al 14, pareciera que no hay conciencia. Pareciera a la vez por otros textos que sí lo hay en ciertas personas, ¿sí? Apocalipsis dice que tienen conciencia aquellos que se levantan con el Mesías y están a la espera en una escena como con palmeras, esperando, dice que traen sus palmas en las manos, esperando que se juzgue el sistema del mundo. Pero pareciera que el resto de los que han muerto, tanto sin el Mesías como en el Mesías, duermen, como que no saben, ¿no? Como que no hay conciencia. Entonces, este debate se dio en el segundo siglo, cuando empezaron a decir, y bueno, podría ser el paraíso, el seno de Abraham, en donde están esperando, pero el paraíso que se espera no tiene ninguna apariencia a el Sheol o al lugar de los muertos, ¿no? En el caso de la pregunta de los 7 cielos en la Biblia, en efecto, nada más se dice que el eterno son los cielos y los cielos de los cielos. El único que menciona más de uno es Pablo. Él dice, en esa visión, dice el tercer cielo, ¿no? Lo de los 7 cielos ya son cuestiones de interpretación de otros grupos. El judaísmo, algunos creen que son 7, otros que son 12, otros 32, otros 70. Entonces, dependiendo de la corriente judía, ¿no? Los esenios creían eso, pero la Biblia no lo secunda, ¿no? Interesante eso para la gente que de repente tiene muchos cielos. Bueno, aquí estamos aterrizando todos en la palabra del Señor. Y depende de su secta, depende de su cielo. Una cosa así. Sí, la verdad es de que no se puede definir, ¿no? Lo único que tenemos, por ejemplo, fiable es de Pablo. Y aparentemente ellos como creyentes sí creían en un primero, segundo y tercero. Aparentemente, cuando él dice, cuando habla de esta visión del tercer cielo, y pareciera que ese es el superior, donde ya está el lugar preparado para los creyentes el día de la redención final, ¿no? Porque se cree que el primero es nuestro estado de tierra, universo, dimensiones, esto, y el segundo pareciera que es donde operan los seres superiores, los ángeles, los el mundo espiritual, terafim, sí, primer parte, y el tercero pareciera que es donde está el Creador, el Eterno, ¿verdad? Y los querubín y el Mesías a su diestra, ¿no? Pareciera que es esto, ¿no? Eso es lo que dice solamente la Escritura, ¿sí? Al menos al pensar en lo que Pablo dice, aunque en la Torá solamente dice el cielo y los cielos de los cielos le pertenecen al Creador. De ahí en más no se dice qué número, ¿no? Está en controversia, ¿no? Entonces, bueno, y eso es importante, ya cuando hablamos, por ejemplo, del tercer cielo, ¿sí? Cuando hablamos de esa visión que Pablo menciona,
que tuvo una visión del paraíso, ¿verdad? Y que a nadie se le ha permitido ver y que, bueno, que es indescriptible, que es algo, pues, fuera de este mundo, obviamente, y algo, pues, sorprendente. Se entiende, y aquí es donde vamos a conectar varias cosas, ¿no? A ver, el reino. Cuando le pregunta, cuando vengas en tu reino, número uno, el Mesías dijo que el reino ya se había acercado. Ya tenía él 3 años y medio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está entre ustedes. El reino ya dijo, ya está. Obviamente, su reino no es de este mundo. El que ha acercado no es como el de las naciones. No tenía que parecerse para nada. Es diferente. Pero él dijo, ya está el reino, ¿sí? Los apóstoles predicaron en el reino del Mesías. Estamos todo el tiempo dijeron el reino, ¿sí? Obviamente, ¿qué es el reino? Cuando entendemos en esos conceptos, es que el Creador ha regresado otra vez su presencia, la ha puesto en los creyentes, primeramente ellos, los israelitas, ha reconformado o reformado el liderazgo cuando cae sobre 120, el número 120 en Shavuot o en Pentecostés, entre comillas, era un mensaje a todo Israel, de sustitución del Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 120 israelitas, y ese mensaje era muy interesante porque lo que estaba diciendo el Creador es, hay sustitución de liderazgo, y entonces a partir de ahí viene un gobierno diferente para Israel a través del Mesías, a través de la promesa, de la presencia divina, con la escritura, etcétera. Entonces, bueno, número uno, el reino está operando, ¿sí? Como lo enseñó el Mesías. Número 2, por supuesto que tiene que regresar el Mesías, porque él lo dijo, y como ya lo estudiamos también recientemente, ¿verdad? Tiene que aparecer de forma milagrosa, poderosa, va a enviar a sus mensajeros. Vean que el Mesías nunca dice que va a descender a establecer un paraíso aquí en la tierra, nuevo. Aquello que usan los testigos de Jehová, ¿verdad? Que el lobo y el cordero y el áspid y el niño y todo eso, es una alegoría, ¿verdad? Que hay que estudiarla desde la alegoría, porque así son esas partes de los profetas, ¿no? Que ya se cumplió, ¿no? Pero ellos se agarran de ahí literalmente y creen que va a ser un paraíso aquí, ¿verdad? Que dicen ellos que sus ancianos, 144,000, van a estar en el cielo y luego los demás acá abajo en el paraíso, etcétera. Pero obviamente con la enseñanza del Mesías no concuerda, porque él dice, número uno, y también vamos a ir recordando textos, yo espero que los recuerden todos, ¿verdad? Que él le dice a sus discípulos, no se turbe su corazón, ni tengan miedo, no tengan temor, si creen en el Todopoderoso, crean en mí, y ahí es donde viene la gran promesa, en la casa de mi Padre, es decir, en los cielos, donde está el Todopoderoso, en el tercer cielo, podríamos decir, según Pablo, dice, hay muchas moradas. Hay muchas moradas, voy a preparar lugar, es una forma simbólica de decir, hay lugar en donde van a habitar, voy a preparar, y lo que se refiere en todas las escrituras antiguas es de que iba a ser restaurado el paraíso, pero en la eternidad, para una vida eterna, plena, como fue planeado al principio. Al principio realmente fue planeado un paraíso para que ellos vivieran eternamente, pero por el pecado entró la muerte. Cuando viene el Mesías, ¿verdad?, trae la promesa de que venga la vida eterna. Entonces, si nos basamos entonces a la promesa del Mesías, de entrada lo primero que dice es que Él va a prepararlo, Él está esperando hasta que el Padre diga, y hasta que Él aparezca, envía a sus mensajeros que ya estudiamos, entonces venga la gran cosecha final, juzgue al mundo entero, pero obviamente los redimidos seremos trasladados a un paraíso pero celestial. Es eso que Pablo habla en una visión de que dice que era indescriptible, ¿no? Imagínense, colores que no puedes describir, ¿verdad? Aromas que no puedes describir, yo que sé, cosas que no existen en este mundo, ¿no? Algunos dirían, eso es una utopía, ¿no? Pero bueno, las cosas celestiales y eternas, nadie las puede comprender. Entonces, si hablamos entonces de, número uno, del reino que el Mesías predicó, en parte lo ha acercado, pero no está aquí, está allá. Entonces, lo acercó, vivimos en él, pero al final tenemos que estar trasladados allá. Cuando el hombre le pregunta, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? No hay que pensar en un reino terrenal, en un paraíso terrenal, en una cosa de nacionalismo, de religión, de sinagogas o de algo, sino el hombre conocía y sabía la profecía y sabía que el Mesías tenía que sufrir, lo que también
Algunos judíos en el primer siglo, los ebionitas, por cierto, le llamaron el siervo sufriente. Ya después dijeron, ajá. No, tranquilo, termine la idea, ya le hago la pregunta. Ya después dijeron ellos que tendría que venir el Mesías reinante a establecer el reino acá, pero el problema era de que esperaban pues un reino como David, ¿no? Entonces el hombre que le pregunta a este malhechor, ¿verdad? Él sabe que se espera un reino celestial y que se va a manifestar el Mesías un momento dado para revelarlo, ¿no? Y por eso él le habla en todo caso de una venida asombrosa, majestuosa, para ser trasladados a ese reino. Antonio, esa palabra de el reino, entendiendo que nuestra audiencia es plurieclesial, probablemente algunos de nuestros amigos converos la han escuchado en sus iglesias, normalmente en sus cultos en línea o cuando se podían reunir de su pastor, escucharon: aquí vamos a traer el reino y se establece el reino. Y aunque ya sabemos que el tema del evangelio y la prosperidad está shut down, nada que ver, de todas maneras la palabra reino me cae a mí muy bien, porque si a mí me dicen vamos a establecer el reino de los cielos aquí y voy a entrar al reino del Señor, y esa palabra, yo no sé si usted la retiene, pero hace unos 5 años a la fecha, o tal vez un poquito más, nos predicaban mucho acerca del reino, y entonces yo hago parte del reino y que tome las llaves del reino. ¿Cuál es ese reino del que tanto nos hablaban? ¿Es posible que yo humanamente, aquí en mi cuerpo, con estas dificultades que uno tiene, es posible que yo pueda de una manera espiritual entrar al reino del Señor y arrebatar las bendiciones para mí? Esto se lo pregunto entendiendo que en nuestra audiencia muchas personas pues van a sus iglesias donde les hablan acerca del reino, y usted lo menciona también en esta disertación. Sí, es un debate también de 2000 años, o más de 2000 años, porque el judaísmo tradicional, y digo tradicional porque cuando se forma el judaísmo como tal, por allá por la época de los hashmoneos, ustedes recordarán, después de los macabeos, y viene toda esta incursión hashmonea, ellos empiezan a hablar, ¿verdad?, de un reino judío, ¿no? De hecho hacen un reino judío de aquella época bastante grande, conquistan, reconquistan, etcétera. Y luego entre el movimiento salen varias sectas, fariseos, saduceos, ¿no? Los saduceos decían que ya no había cosa que esperar, que solamente era administrar, ¿verdad?, del templo, las cosas santas, y después de la muerte nada. Los fariseos decían que tenía que venir el Mesías a reinar en la tierra, y a venir a establecer el reinado de David, según la esperanza que tenían. Obviamente también hay muchas cosas hay que decir. Les voy diciendo más o menos del origen para que sepan por qué todavía no se sabe con exactitud el reino, porque muchas iglesias, por ejemplo, hablan justamente esto, ¿no? Que establece el reino de tu vida, que arrebata el reino, que no sé qué el reino. Pero por otro lado, dispensacionalistamente hablando, hablan de un reino futuro en la tierra, ¿sí? Un reino con templo, con el Mesías reinando en el trono y 1000 años y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, pues hablan de un reino, pero muy subjetivo y muy ambiguo, porque dicen que toman, arrebatan, viven en... Pero vamos al concepto bíblico. Al concepto bíblico, en hebreo se conoce como Malhut Shamaim, que siempre es traducido como el reino del Todopoderoso. Shamaim es de los cielos, por cierto, fíjense, Malhut Shamaim, el reino de los cielos, es una forma de decir el reino del Todopoderoso. ¿Y cómo es? Aquí la pregunta es ¿cómo es? Si nosotros nos vamos al origen, viene el Creador, le da forma a esta tierra que estaba en un caos, ¿verdad? La pone bella, le pone 7 días, etcétera. Le ordena, empiezan las leyes, ¿verdad?, a circular, viene el Shabbat, viene todo eso, y vienen mandamientos, pueden comer de aquí, este árbol no coman, así, punto. ¿Dónde está un rey abajo? ¿Dónde está un trono? No hay nada, ¿verdad? No hay una sinagoga, no hay un templo, una iglesia, no hay nada. Simplemente están ellos, está el Creador, ¿sí?
Y la pregunta es, ¿y cómo es eso? Pues eso es el reino. El reino es simplemente establecerse o ponerse bajo el mandato del Creador. Si el Creador dijo, aquí están, el huerto es esto, el otro coman de esto, va a ser así, pónganle nombre, este es esto, no coman de aquello, punto. Eso es el reino. Es decir, cumplir su voluntad, O sea, hacer la eso, voluntad de eso Él. le iba a preguntar. O sea que las personas que empiezan a obedecer la palabra, ¿podrían decir que están en el reino? Bíblicamente, de principio a fin, en absoluto eso es. ¿Sí? Porque vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando ellos desobedecen, ¿sí? Y ya saben, viene la cadenita, no fui yo, fue la mujer que tú me diste, fue la serpiente, etcétera. Se salen del reino y caen justamente en una anarquía, sin quererlo, ¿verdad? Y de pronto deciden gobernarse ellos y la presencia divina se va y ellos comienza el gobierno, ¿verdad? Caído, ¿no? Por decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay de dos líneas. Ustedes van a ver en toda la Biblia dos líneas. Por ejemplo, los que obedecen están mencionados bien en la Biblia y los que no están bajo su propio reino, crean el reino de los hombres, Nimrod crea su propio reino, etcétera. Es decir, de ahí en adelante, Abraham fue un hombre que obedeció al Creador, estuvo bajo el reino, obedeciendo todo el tiempo, fíjense, y él se sometió al Eterno hasta cuando le pidió al Hijo, ahí va con el Hijo, estuvo bajo su misión. De ahí nos vamos en adelante y vamos viendo lo mismo. El pueblo de Israel estaba bajo el reino del Creador cuando obedecía los mandamientos, cuando andaba conforme al Eterno, en santidad, en obediencia, etcétera. Todo el tiempo fue así. Es más, la Torá es una especie de constitución para el pueblo de Israel, ¿no? De hecho, hay gente que con el Padre Nuestro también lo dice, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, ¿cuál es la voluntad del Padre en el cielo? Que esa misma voluntad se haga en la tierra. Así es, lo que Él ya ha revelado, que eso se cumpla abajo, ¿no? Entonces, y les voy a dar un texto clave que seguramente ya lo he mencionado aquí, o alguien lo ha escuchado más, o lo recuerdan claramente. El reino siempre estuvo imperando en el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel a veces desobedecían, se salían, luego regresaban, mandaba al Eterno profetas, etcétera. Ustedes recordarán un momento en donde está Samuel, ¿sí? Y ya no está Elí, él es el encargado, Samuel está haciendo la de profeta, de juez y de ministro. Y evidentemente por el mal testimonio de sus hijos, vienen los ancianos de Israel y le dicen, no queremos que tus hijos reinen, queremos un rey como las naciones. Y entonces esto le impacta a Samuel y dice, pero ¿cómo es esto? ¿No? Consulta al Eterno y el Eterno justamente les dice esto. Ellos no quieren que yo reine, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Palabra clave. El reino siempre es del Eterno. Miren, el reino siempre ha existido, siempre le posee al Eterno, siempre, en toda la eternidad, siempre. De él no tiene ni principio ni fin, siempre reina y reina, ¿sí? Abajo los seres son los que se salen, se sublevan o caen y finalmente los reinos son desaparecidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí en la tierra mientras el Creador tiene un plan con Abraham y su descendencia? Entonces se establece todo un sistema, ¿verdad?, de salvación y de creencias. El pueblo de Israel estaba en eso, pero llega un momento en donde ellos dicen, queremos ser como las naciones, quiero un rey como las naciones. Y ahí es donde el Eterno le dice, no te han desechado a ti, sino a mí para que yo no reine. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque el judaísmo se quedó pragmatizado con el asunto del reino físico y un rey abajo, que cuando viene el Mesías y viene el reino que se establece, ¿verdad? Es decir, la voluntad del Creador a través de su presencia, pues nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque unos empiezan a hacerlo volátil y superficial, lo filosofan, otros dicen, no, este no es reino, queremos un reino con un rey sentado en el trono, y por eso muchos prefieren hacia el futuro, ver algo como las naciones, y viene todo este desorden, ¿no?, de ideas, total que en la teología no se ponen de acuerdo, ni el judaísmo ni el cristianismo, porque el cristiano pues habla mucho de establece el reino y el reino aquí ahora, y que no, todo eso, pero está muy filosofado, está muy ambiguo. ¿Por qué? Porque algunos hablan de poderes, ¿verdad?, milagros, otros hablan de echar demonios, estarse peleando con las sombras, todo esto, otros que si sanan ya el reino ya se estableció porque toman textos de por aquí y de por allá,
Pero al final del día, en todo el texto bíblico, nadie está de todos estos andando en los mandamientos, o sea, no está el reino del Creador establecido en ellos realmente, ¿no? Entonces, digo, basado en las ordenanzas del Creador, cada quien hace lo que quiere. Claro, porque es que muchos de nuestros amigos pastores, yo he escuchado cientos de oraciones que dicen, Padre, establece tu reino. Y obviamente con la música generan toda una atmósfera muy espiritual, pero después de escuchar su explicación versus lo que dice Lucas 11, donde está la oración modelo de alguna manera, sí vivimos dentro del reino claramente, pero cuando estamos obedeciendo su voluntad, o sea, no hay que establecer nada salvo mi actitud de obediencia. Yo no establezco nada, yo no le ordeno a Dios que establezca su reino, es mi obediencia la que hace que yo esté dentro de su reino, punto, no tiene tanta historia. Por supuesto, el Mesías dijo, fíjense, por eso les dije hace rato, cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, está entre ustedes, quiere decir, ya llegó. Aquí el problema es que la gente le dé su propio significado, su propia faceta y declaren todas estas cosas, pero la realidad es, si el Mesías ya lo acercó, nosotros tenemos que venir a ese reino, ¿no? Como dice la Escritura, dice que hemos sido llamados reyes y ministros. De hecho, eso dice la Escritura, dice que el Mesías nos ha hecho reyes y ministros para su Elohim, para su Padre, para el Todopoderoso. Entonces quiere decir que, y además es otra cosa, miren, en efecto, si el Mesías es rey, por supuesto, el reino ya está, pero el Mesías siempre enseñó a obedecer al Padre. De hecho, en la oración, por ejemplo, que hace para sus discípulos y para todos los creyentes es justamente eso. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Y lo que necesita ser el creyente o el que dice que es creyente y ser verdaderamente discípulo o hijo en este caso, es establecerse en efecto bajo las ordenanzas del Creador, bajo las instrucciones del Mesías y vivir ese reino, porque cuando se filosofa, entonces se pierde, pues es como todo, ¿no? Y aquí es donde entra el gran problema de la teología. Cuando se filosofa, entonces el reino pasa a usar cualquier texto fuera de contexto para alimentar esto, ¿no? Este reino, ¿no? Filosófico. Pero si nos basamos a lo escrito y a lo que de veras es, entonces entendemos que el reino se vive y se hace, ¿sí? Y está otra vez bajo... Y aquí tenemos otra cosa que recordar, y ustedes lo recordarán muy bien, el nuevo pacto. El nuevo pacto, ustedes recordarán, Jeremías 31:33 o del 31 en adelante, dice que el nuevo pacto iba a empezar con Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá, y dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y cuando viene la confirmación del pacto, que el Mesías muere y dice, está la sangre de mi pacto, y quédense aquí hasta que reciban poder, reciben la presencia divina, y eso es lo que hace la presencia divina, pone sus leyes, sus mandamientos en la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir? Vino su reino y está viniendo. Cuando alguien entiende esto y es transformada su mente y renovado su entendimiento, entonces sabe que la presencia divina lo que hace es establecernos la carta magna en nuestra mente y en nuestro corazón, para que haciendo la voluntad del Todopoderoso, andando sus mandamientos, entonces yo esté siendo reinado por él a través del Mesías, ¿sí? Pero si yo digo que es de otra forma y estoy declarando y estoy hablando de motivaciones o de quién grita más fuerte o quién siente más bonito, eso es otra cosa. Eso ya está, la teosofía ya lo trastocó ahí, ¿no? Sí, claro, ya Entonces, bueno, es meramente el ambiente, pero gracias por la respuesta, Antonio. Sí. Muchas gracias, porque yo sé que muchos oyentes que nos escuchan de repente estaban un tantito confundidos con esa palabra del reino que sí que nos la han martillado desde hace algunos años, y ahora con esta claridad, pues obviamente ya a cada uno nos queda completamente claro el tema del reino, Antonio. Claro. Y bueno, entonces esto es importante porque otra vez, cuando vamos a las palabras de este hombre,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces tenemos que poner las cosas en orden. Fíjense, este hombre, siendo un israelita, siendo un hombre que seguramente en algún momento de esos 3 años y medio, ¿verdad? Que él andaba haciendo fechorías y vagancias, habría escuchado del Mesías. De hecho, si había alguien que le retumbaba más en los oídos, era ese tipo de gente, ¿verdad? Porque sabían que en algún momento el Creador pues, los iba a juzgar, ¿no? Por sus fechorías, ¿no? Y tanto que entendemos que él conoce, que sabe que es el Mesías, que sabe que tiene oportunidad en él, ¿verdad? Que está reconociendo que él sí está por sus pecados, pero que el Mesías es como un cordero, ¿verdad? Inocente, llevado al matadero. Y entonces las palabras tenemos que ponerlas tanto en lo que él está diciendo como en lo que el Mesías le está prometiendo, ¿no? Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, quiere decir cuando el Mesías finalmente, y eso lo dice Pablo, ¿eh? Pablo lo dice en la carta a los Corintios, dice que es necesario que el Mesías esté reinando, mientras tanto pone a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿sí? Dice, porque dice, cuando él se manifieste, el último enemigo en destruir es la muerte. Y entonces dice, viene en su reino y entrega el reino al Padre. Si ustedes leen esa parte, si alguien me ayuda, hasta creo que en 2 Corintios 15, no me acuerdo, si es primero o segundo, donde habla de la resurrección, cuando están hablando ahí unos que no creían en la resurrección, ahí toca ese tema, ¿sí? Y ahí dice Pablo que cuando el Mesías aparezca, ¿sí? Va básicamente a completar toda su obra y el reino lo va a ceder al Padre, y entonces él mismo se va a sujetar al Padre también. Dice que le va a sujetar todas las cosas al Padre, dice, y él mismo se va a sujetar también al Padre, ¿verdad? Entonces, seguramente se refería a este hombre a eso, ese momento esplendoroso, ese momento final, y ese momento en donde justamente, ¿verdad? Se tiene preparado el paraíso, porque si vamos a un montón de textos, también Pablo dice que todo el que muere va a duerme, dice, de hecho, si ustedes ven el texto griego, usa la expresión que se usa para morir, es para dormir, porque es una semejanza. Cuando uno duerme, básicamente parece que uno se muere. Incluso hay unos como yo que yo no sé, no me acuerdo de nada, ¿va? Creo que está en 1 Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Bueno, ese es otro de que habla de las particularidades, pero espérame, déjeme ahorita lo ubico. Usted nos dijo 2 Corintios 15, más o menos fue la ubicación que nos llevó Antonio. Sí, es en la carta de los Corintios, es 15. Es primera. Fíjense lo que dice, del 40 en adelante. Por cierto, eso es importante. Fíjense, este texto es bien importante. Pablo está hablando de la resurrección, ¿sí? Está hablando de que va a haber una transformación. Dice, mientras estamos en este cuerpo, el del primer Adán, estamos en carne y sangre no pueden ver el reino, fíjense, porque carne y sangre no pueden entrar en el reino de Elohim. Entonces estamos en una condición, pero morimos y vamos al sepulcro, a la espera, obviamente a la resurrección. Nadie puede adelantarse a nada, a inaugurar nada. Estamos a la espera, dice, hay cuerpos celestiales, hay terrenales, un esplendor es del sol, otro de la luna, así los cuerpos. 42, sí, también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Soy 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra y resucitarán esplendor. Y dice más adelante, el 44, Antonio, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. No, de hecho es más adelante, ya cuando habla de la resurrección, en el 54. A ver. El 53 Entonces, dice, ¿por qué es necesario que esto? Nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Ese es el 54. Ok, déjeme ver si está ahí. O me estoy confundiendo. Ahorita lo encontramos. Porque está
Primera de Corintios. Es antes. 15. Primera de Corintios 15, 26. Bueno, voy a leer desde el 23. Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Está hablando de la resurrección. Luego el fin. Vean, ahí va. Luego el fin, cuando entregue el reino al Todopoderoso y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, vean, porque es preciso que Él reine, el Mesías, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está. O sea, este escenario no se ha dado, Antonio. No, por eso les digo que está poniendo sus enemigos bajo sus pies y la muerte todavía existe. Dice en el 27... Señor. Vean el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Y luego dice en el 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso? Lo que está diciendo Pablo es que hay un proceso ahora en donde la muerte todavía existe y Satanás tiene el imperio de la muerte, Dominio, sí. el dominio, y obviamente todos morimos. La única diferencia es de que los creyentes dormimos con la promesa de que cuando el Mesías aparezca con su reino, entonces seamos transformados, recibamos un cuerpo celestial, y entonces Él en su reino entregue, porque el reino lo ha acercado, pero Él se manifiesta ya como rey poderoso, sujetando y destruyendo la muerte y rescatando lo que Él vino a rescatar, y entonces entregándolo al Padre, y Él mismo se somete también al Padre. Y aquí entendemos es el ascenso al tercer cielo o al paraíso, en donde aquí básicamente toda la escritura lo dice así, ¿no? Es algo sobrenatural. Ese texto me hace generar un par de preguntas, Antonio, y quizás no tengan nada que ver con el tema, pero en ese sentido, bueno, la muerte tiene el dominio sobre nosotros, ¿cierto? O sea que cuando la gente dice, pues yo voy a vivir hasta cuando el Señor quiera, en realidad no es hasta cuando Dios quiera, sino hasta cuando la muerte se manifieste, o el espíritu de muerte. O sea que en ese sentido, Antonio, cuando hay gente que a lo mejor que dice, no, es que yo sentí la muerte, pero me puse a orar y a reprender y se fue el espíritu de muerte y al final no pasó y aquí estoy. O sea que eso podría darse, Antonio. Bueno, a veces se genera por los temores, ¿no? Porque las cosas son tan difíciles que se experimenta eso, ¿no? Yo diría más bien que la muerte, el poder que tiene la muerte, no es para contarnos los días, más bien es que el que muere, incluso el creyente, mientras no ha sido destruida, retiene lo que está en el cuerpo, ¿sí? Porque todavía no ha habido obviamente la transformación y la resurrección. Aquí la diferencia es de que la muerte o el enemigo con la muerte hace un trabajo como de detenernos en el sepulcro. Yo le entiendo perfectamente el punto, Antonio, pero yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo podría decirle que yo he sentido la muerte y se lo voy a explicar en mis palabras. Un frío, un helado, así como cuando usted abre un freezer, un congelador, ese frío que se para al lado suyo y usted como que siente esa vaina tan fea y usted ya, no sé, en el nombre de Jesús se va este espíritu horrible y ese frío automáticamente desaparece. No sé si usted lo ha experimentado. No, yo he estado en dos momentos de muerte, así de peligro de muerte, pero no, sensorialmente no sé, por eso decía hace rato que puede ser parte de la experiencia, ¿no? Depende del tipo de persona, a veces es como el umbral del dolor, ¿no? Para algunos es demasiado, para otros, para mí por ejemplo es así como que, no me dolió, ¿no?
Yo en mi caso he estado en dos veces en peligro de muerte, así cerquita, pero no he experimentado, por ejemplo, como eso, ¿no? Un escalofrío o algo frío, no. Han sido diferentes las experiencias. Puede ser Pero, ¿y por el tipo de persona, ¿no? cuáles han sido las suyas, Antonio? Bueno, la primera cuando tuve un problema estomacal que terminó en peritonitis, que casi me despido. ¿Y usted no sentía que iba para el otro lado? ¿Nunca sintió ese yengeré, ese miedo, ese congelamiento en las piernas? No, pensé, obviamente en mi mente, ¿verdad? En el riesgo y en el peligro, ¿no? Pero nunca estuve así, el cuerpo así, no. Y la otra ocasión, pues casi me ahogo, una caída que tuve en un río por andar de activista ahí con los cristianos, casi me ahogo, ¿no? Y fue fue un espanto, pero no fue así de escalofrío, ¿no? Simplemente mi mente estaba ahí. ¿Y nunca tuvo miedo de, ay, Dios mío, mi mujer, mis hijos? Bueno, era soltero, todavía no tenía hijos, ni tenía esposa, pero sí en la mente usted dijo, Señor, recíbeme en tu reino, aquí voy. Uno no sé qué piensa rápido, ¿no? Pero a veces pasan cosas muy rápido, ¿no? Pero en una ocasión sí, obviamente yo solamente pensaba, si me llegó el tiempo, ¿verdad?, de partir de este mundo, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, pero bueno, no las experiencias así pues tan experimentales, por decirlo, ¿no? Sí. Ajá. Como algunas personas que a lo mejor sí, como a lo mejor el ingeniero, ¿no? Que es, a lo mejor a veces por la forma de ser de cada uno, ¿no? Somos como que tenemos... Por la percepción espiritual. ¿No será que percibimos un mundo, hay más sensibilidad en unas personas que en otros? ¿Podría ser? Fíjense que incluso hasta la ciencia lo dice y tiene que ver con el factor RH, en la sangre y cosas de estas. Uy, pero incluso, venga, déjeme contarle la experiencia, Antonio, porque a lo mejor... fueron mis frijoles trasnochados, pero le voy a contar la escena porque se lo voy a contar desde los dos puntos de vista como me pasó. Un día cualquiera normal de mi vida, llegué de trabajar a la casa, normal, estaba viendo un tema político, el cuento, televisión, no sé qué, ya llegué cansado, dije, qué extraño, siento mi corazón que late muy rápido. Dije a mi esposa, entonces ella, se acercó, tocó mi pecho, el corazón, y efectivamente iba a 1000 por hora. Entonces dijo, uy, qué extraño, está muy rápido. Entonces, siéntate aquí en la cama. Ya, yo me senté y según mi perspectiva, me recosté hacia atrás y me quedé dormido. Hasta ahí me acuerdo que pasó eso. Después, cuando volví a abrir los ojos, veo que ella estaba orando encima mío y pues obvio, yo me asusté, Antonio. Yo, ¿qué onda? O sea, oiga, ¿por qué estaba orando y qué pasó? ¿Estás bien? Y que no sé qué. Y bueno, orando y pues obviamente reprendiendo ese espíritu de muerte porque pues según ella fue lo que pasó. Después cuando ella me cuenta el lado de ella, porque pues mi lado fue ese, ya sentí mi corazón que se aceleró, me senté y me recosté y me quedé dormido, punto. Pero ella me contó que cuando yo me recosté, mis ojos se blanquearon, la lengua se empezó a ir como hacia atrás de la garganta tratando de ahogarme. Ella empezó a orar y a reprender porque sintió lo que le dije. Esa cosa fría que invadió la habitación, que invadió el lugar donde se encontraba, y ella dijo, aquí esto no es normal, y se puso a orar. Entonces ese fue mi caso, Antonio. Por eso le digo que ese espíritu de muerte se ha sentido. Yo también lo he sentido en algunos casos. Y lo que usted comenta, ese texto que acabamos de leer, que está en 1 Corintios, me lleva a pensar eso. O sea que pueda que espiritualmente sí se manifieste. Puede ser que cuando, por ejemplo, hay un peligro de muerte, básicamente de esta separación, puede ser que sí, porque mientras exista el imperio de la muerte, retiene, ¿verdad? Retiene al alma. Ajá. No sé si el creyente debería experimentar eso, ¿no? Como ese estrés. No, ni se lo deseo a nadie, Antonio, porque es horrible. Y lo más loco de todo es que al día siguiente, obviamente, partí al médico, me hicieron todos los exámenes que se pueda imaginar y todo salió perfecto. No tenía absolutamente nada.
pues uno le echa la culpa, no, a algo, el azúcar o la tensión o alguna vaina, pero Sí, nada, sí, sí. todo perfecto. Entonces eso le da a uno como, ¿qué onda? Esto fue algo espiritual. Claro, sí, claro, cualquiera puede decir, ah, pues es una taquicardia, un ataque al corazón, ¿no? Una cosa Sí, así. un preinfarto, alguna vaina. Uno dice, Infarto. bueno, Ujú. pero científicamente nada, todo normal. Sí, sí, y pueden ser otros factores, por supuesto, ¿no? De Los la frijoles vida, trasnochados. alrededor, Los del frijoles ambiente. trasnochados, usted no lo descarte, Antonio, porque usted coma una frijolada en la noche y eso va a tener una experiencia espiritual bien rara. Sí. No, no, bueno, obviamente hay cosas que sí afectan así, ¿no? Pero bueno, lo que sea al final, leyendo pues el texto, sabemos que existe este ambiente, ¿no? Existe este ambiente de muerte, del poder de la muerte, pero evidentemente pues el creyente tiene que estar seguro, ¿no? De que aunque la muerte la experimentemos, como dice también Pablo, ¿verdad? Ni siquiera eso nos va a separar, ¿verdad? De lo que el Creador ya ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí a lo que iba finalmente con lo que escribe Pablo, por ejemplo, ¿sí? Él y otra cosa, si él convivió con Lucas, si él tuvo todas estas conversaciones, si hablaron de los temas, pues si él hubiera entendido, por ejemplo, lo que Lucas después escribió, tal cual lo entienden hoy, no hubiera escrito nada de esto. Él simplemente hubiera dicho, nadie se preocupe, el que muere directito hoy mismo está en el paraíso, todos se van para allá, como dicen los católicos, ¿va? Todos se hacen angelitos y no pasa nada. Pero no, Pablo básicamente aquí hace un tratado de la resurrección y va a detalle, está diciendo que mientras está la edad del hombre, aunque vivimos en el reino que ha acercado el Mesías, finalmente el reino está en los cielos. Por eso el Mesías dijo, mi reino no es de este mundo, pero cuando él aparece con su reino, con sus ángeles de potestad, los envía para la gran cosecha y ya luego nos reúne al Padre, ¿no? A lo que voy es esto. Finalmente lo que preguntó ese hombre era ese paraíso, ¿no? Y aquí, entonces, bueno, si vamos al texto de regreso, en Lucas, entonces vamos a entender qué es lo que debieron haber traducido, ¿sí? Entonces, cuando él pregunta, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entendiendo todas estas cosas, porque hemos hablado del reino, ¿verdad? De su regreso también, y que el Mesías le dice, ¿verdad? Esta promesa, entonces, si leemos el texto como se debe de leer, según el entendimiento del hebreo y lo que quiso transmitir Lucas, el texto debería leerse de forma correcta entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo, hoy, en ese momento le estaba diciendo, hoy te digo que estarás en el paraíso, ¿sí? Estarás en el Gan Edén. Entonces, No es hoy aquí cambia totalmente. Claro, no es hoy de inmediato, sino acuérdese lo que le digo hoy. Ajá. Hoy te digo, como les mencioné el texto de Deuteronomio, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. ¿Verdad? Pongo hoy delante de ti como testigo de los cielos y la tierra. Claro. Entonces, es la misma expresión. Ajá. De cierto te digo hoy. Justamente te digo hoy, Qué ahorita, loco, en este momento. Pero qué loco, Antonio, porque imagínese ese pequeño sentido. Ay, Dios mío, qué horror. Imagínese, estamos hablando solamente de 2 versículos chiquititos. Y toda la escritura, usted se puede imaginar, Daniel, Antonio, mis queridos converos, cómo debe estar de tergiversada la escritura. Si Antonio, que lleva 14 años y todavía le sigue dando manivela a este asunto, y nosotros que apenas estamos rasguñando el papel, y nos topamos con este tipo de variantes, o sea, en realidad estamos en un nivel de engaño, pero pro. Mire, más que engaño, Alba, yo me atrevería a decir que la Biblia nos está dando una bofetada con guante blanco porque o sea, hasta, mire el punto de la ignorancia de no meterle cacumen al asunto, o sea, leemos por leer, sí, y ya. No, pero no nos eche la culpa, Daniel, porque es que aquí hay un tema gramatical. Sí, hay un tema gramatical, pero no concuerda con lo que con los hechos. Sí. Entonces es como que alteren
no sé, llegó el juez, está el acusado, está el testigo y que el testigo diga cosas que no son. Entonces cambian todo el tema del caso y al tipo lo pueden hasta encarcelar por un mal testigo. Pena de muerte. Por una información equivocada. Entonces, y cambian los hechos. O sea, aquí están acentuando algo que altera los hechos. Sí, fíjense que, imagínense todos los sexos que hay, ¿no? Pero se vive muy a menudo, ¿eh? Hoy día, todos lo han de saber, cuando se mensajean, por ejemplo, cuando tienes comunicación vía mensaje, y a veces que hasta el celular, que según es inteligente, ¿verdad? Te va a componer la palabra, te pone otra cosa, Sí, y luego sí. no le pusiste coma, y luego, a mí me pasa muy seguido, porque en los chats, cuando lo estoy leyendo, pues trato de leer, a veces hasta a mí se me va, si tiene interrogación, o tiene admiración, Sí, o claro. si me faltó una coma, entonces, eso es algo muy delicado, ¿no? Y sí, es serio, más cuando vamos a la escritura, definitivamente que esto se convirtió, pues ya saben, todo una doctrina y que pues como ya lo dijimos, no concuerda, al final no concuerda, no se podía él estrenar el paraíso en ese momento, el Mesías iba a estar todavía 40 días en la tierra, ¿no? O sea, 3 en la sepultura, más todo el tiempo antes de Shavuot, porque dice la escritura que estuvo con ellos 40 días todavía. Sí. Faltaban una semana para Shavuot, entonces imagínense, y muchas cosas de esas, ¿no? Igual Lázaro, por ejemplo, ¿no? Lázaro, por ejemplo, que fue un hombre que creyó, que tenía su seguridad en el Mesías, por cierto, por citar un ejemplo, ¿no? Y él muere, el Mesías no llega a tiempo, bueno, había ahí toda esa discusión, y nadie se le ocurrió decir, pues ya se fue el paraíso, ¿no? O el Mesías dijo, pues ya se fue el paraíso, pero déjalo, traigo de regreso para que se incorpore con ustedes, ¿no? No, él sabía, incluso lloró, él sabía que la muerte lo estaba reteniendo, la muerte ya lo había tomado, ¿sí? Obviamente el milagro fue traerlo de regreso, pero para enseñar, por cierto, lo de la resurrección. De hecho, cuando viene una de sus hermanas, dice, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección, esperaban un día la resurrección. Pero ahí viene la enseñanza de que Él es la resurrección y la vida, ¿no? Entonces lo hace regresar solamente para que vean que hay testimonio de Él, que es la resurrección y la vida, ¿no? Pero nunca dice, pues ya se fue al paraíso, ahora déjale, traigo de regreso, porque pues imagínense, Lázaro hubiera dicho, oye, pues me hubieras dejado obvio, allá, ¿para ¿verdad? qué me trajo Jesús? Sí, obvio. ¿Para qué me trae? Sí. ¿Qué onda, Entonces, Señor, si estaba ya con Abraham? De hecho, hay una canción, Antonio, que se llama Lázaro y recrea esa escena. Está, mire, deme un tantito, dirían en México, y se la voy a buscar, porque la canción recrea la escena y lo pone a uno como oyente que Lázaro está en un combo, llegando al combo donde está Juan, David y otros patriarcas ahí charlando de cómo conocieron al Señor, y de repente dice, pero ¿qué pasa aquí? El Señor me está hablando. Se la voy a buscar y se la voy a poner, Antonio, porque y uno se hace la idea, o sea, con la canción y súmele las predicaciones, pues hombre, uno se hace una idea completamente errada de algo que la palabra del Señor a uno no le dice, pero uno se pone a echar demasiados globos. Sí, no, y eso, imagínense, ¿no? Sería muy, muy triste esa escena, ¿no? Y obviamente, pues no, y después vemos toda una serie de textos, ¿verdad? Y más de Pablo, que en efecto, cuando alguien muere, aunque sea un creyente, por supuesto, tiene que descender al Sheol, ¿verdad? Tiene que abandonar la Neshama, se le conoce en hebreo, ¿verdad? Como el ser, lo que somos. Este cuerpo, el cuerpo ya saben lo que pasa a la tierra, y tiene que esperar el día de la resurrección, el día que se va a juzgar, como ya lo estudiamos recientemente. En Mateo 25 dice que cuando Él aparezca, entonces dice que va a llamar a todos y va a hacer la separación, y entonces aquí viene finalmente la designación para cada quien, ¿no? Entonces imagínense, si algunos ya se fueron al paraíso, pues oigan, regresen porque va a haber el juicio, ¿no? Para que todos vean, porque pues nadie puede adelantarse o nadie puede estrenar nada, ¿no? Hasta que todos estén juzgados, ¿no? Entonces, incluso Apocalipsis también, cuando habla del juicio del fin, dice que hasta el mar entrega a sus muertos, el Sheol entrega a sus muertos. Esa sería la segunda muerte, Antonio, porque Apocalipsis también habla de la primera y la segunda muerte.
Sí, de hecho es la segunda muerte, ajá, porque la que morimos es justamente esta, en la tierra, ajá, sí. la física, morimos, ajá. Y como por ahí alguien, ¿verdad? Lo enlazó, lo conectó, ajá. El que no creyó y el que no anduvo como él anduvo, sufrirá una segunda muerte, en efecto, ¿no? El día de la condenación Y eterna. ahí habla ¿no? del lago de fuego y todo esto. Exactamente, que es otro texto también por ahí, ¿verdad? Que está atravesado en en esta enseñanza, bueno, en todo esto de la muerte, porque por otro lado, hay quienes predican, muerto el individuo, dicen, bueno, pues si es cristiano, vámonos, se hace con angelito, se va al cielo o ya se va al paraíso, ¿no? Y dicen que el que no es cristiano o no es lo que sea, ¿verdad? Para allá arriba, dicen ellos se va al infierno y a quemarse y a retorcerse y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco dice eso la escritura y está basado justamente en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Pero es una parábola, hay que saber qué significa, ¿no? Pero entonces el caso también es otra cosa, no puede haber esto porque el fuego eterno, tanto en Apocalipsis es una figura y el Mesías también lo ha mencionado, el fuego, tanto que hay que saber a qué se refiere. El Mesías dice que es el día de destrucción, en donde el Padre al final dice destruye cuerpo y alma. Ajá, entonces no es un lugar en donde unos se van a echar un clavado mientras están muriendo y van a estar ahí sufriendo, ¿no? Hay que saber también ver todos estos textos, ¿no? Entonces, la realidad es de que la Escritura dice, y como les decía, también Pablo lo dice una y otra vez, todos morimos, ¿sí? Pero la diferencia es unos en la esperanza del Mesías y otros básicamente están condenados van a recibir condenación eterna, ¿no? En su momento, ¿no? Pero obviamente esto hasta que el Mesías se manifieste y él va a dar el galardón, porque, por cierto, hay muchos que mueren y hasta pueden dormir con la cara de felicidad, ¿verdad? Diciendo yo hice en la iglesia 1000 cosas, pero como dice el Mesías, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y va a decir, pues no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, y hablamos de ese texto, ¿verdad? Anomía. Entonces, todos estos textos obviamente chocarían en absoluto con este 43, ¿no? De Lucas 23, por supuesto. Antonio, le tengo la canción. Se la encontré. Mire, Okay. Mientras usted se hidrata y los oyentes ahí están también hidratándose, es una canción que originalmente la escuchamos en la voz de Carmen, que de hecho muere hace un par de días, pero esta versión se la tengo en español. La canción se llama así, Lázaro, ven fuera, pero entonces recrea al oyente y de ahí que uno se arma toda una doctrina por cuenta de esta canción, Antonio. Y le estoy hablando que esta canción es años 70. Entonces vaya sumando los años y váyase imaginando también que la culpa en parte de muchas doctrinas que hoy hay, así como medio raras, es porque en parte hay muchas canciones que refuerzan el error. Exacto. Entonces, nos lo dicen en la iglesia, el pastor querido, y luego mi artista preferido también me refuerza. Entonces, la estupidez es colectiva, pero no porque uno quiera, Antonio, no porque uno quiera, sino porque las cosas convergen y entonces ahí todos quedamos en la inmunda. Mire, escucha este pedacito de esta canción que hace Tony Aguirre, y la canción se llama así, Lázaro ven fuera. Lo ubico a usted y a los oyentes porque no la vamos a poner toda. Lázaro llega al cielo y encuentra un combo hablando. Y ahí describe a qué combo se encuentra Lázaro. Continúa la canción, Antonio, pero se da cuenta que lo lleva a uno por un escenario donde nada que ver. Se va uno imaginando un momento o sea, Lázaro está a los 3 días, pero anda en una comitiva en el cielo, noche de testimonios, dice la canción. Uno se lo imagina y así se lo cree y uno dice, ay, mire. Y el Señor lo sacó de ese combo tan felices que estaban todos compartiendo. Sí, no, imagínense, el Mesías llorando abajo, Sí, la muerte de Lázaro. No, y además este artista... pues tiene muchas fábulas realmente y montó aquí en México, le montaron sus cantos y todo eso así con mímicas y cosas de esas, pero todo puro fábula, todo, o sea, es una pena ver cómo se diseminó toda esta doctrina así de cosas muy de fábula, ¿no? Imaginarias, muy hollywoodenses. Imaginario.
Exactamente, sí, sí, básicamente pues ese era su mercado, Su, ¿no? su Y todo ministerio. eso. Ay, hermano Su- Antonio, su ministerio. El No, ministerio del bueno, hermano Carman, acuérdese, ministerio. ok. Bueno, así le llaman. En fin, entonces imagínense, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Y obviamente pues no, nada que ver, ¿no? No podía estar el Mesías llorando, ¿verdad? Y eso ahí dándose, ¿no? Entonces, bueno, nada más una sola coma, una sola puntuación, ¿verdad? Era suficiente para poner en orden, pero bueno, vayan ustedes a saber todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que la gente sostiene, ¿no? Hay incluso gente que si le dices, ay, no, pero yo lo creo, yo tengo fe, y tú no los quitas de ahí, ¿no? Ya también se ha vuelto popular tener fe de lo que ellos creen, imaginan, y de ahí no los quitas, ¿no? Y ese es otro grave error, ¿no? Sobre textos fuera de contexto, ¿no? Aquí yo creo que el creyente lo que tiene que hacer es ser muy consciente de que en efecto las Biblias que tienen en las manos, la que crean que es la mejor o la que, etcétera, la cual sea, no es un texto así bajado del cielo, ¿verdad? Como un canon, ¿verdad? Del cual tiene que leer y aprender tal cual, ¿sí? Como lo he dicho antes, tenemos que saber que incluso los evangelios es recopilación de información, y que los copistas y luego los traductores y luego los idiomas y luego las interpretaciones y luego los textos añadidos, ¿no? Como ya vimos, por ejemplo, ahora que estaban hablando de festividades y de Pesaj, cuando hablamos de Pesaj fuimos claramente, ¿verdad?, cómo hacían ellos una cena del recordatorio, incluían elementos, etcétera, y luego nada más porque se les ocurrió institución de la Santa Cena y luego nomás poner el pan y el vino y ya se acabó, y viene la Eucaristía y ya se inventaron otra cosa, cuando en el texto pues es muy claro todos los israelitas lo que hacían y ahora lo que significa, ¿no? Entonces, no, hombre, así hay cualquier cantidad de textos. Sí, de hecho, después de la convocatoria que hicimos el martes pasado, Antonio, nos han llegado algunos comentarios de nuestros amigos oyentes con deseo de plantear, obviamente, textos para poder desarrollar dentro del programa. No sé si estamos ok con Lucas 23:42, Antonio, para darle paso a una preguntita que tengo a continuación. Sí, yo creo que ya ha sido suficiente, digo, saber cómo se debe de leer y además, pues sí, todos los problemas que tendría este texto si se lee como se ha leído regularmente. Ya, entendiendo que esta semana que entra es una semana importante para el desarrollo de las fiestas bíblicas, ¿todo parte el sábado o el 28, Antonio? El sábado 27 de marzo con Shabbat y continúa domingo 28. Ok. El calendario bíblico está basado en días solares, meses lunares y festividades en parte agrícolas. Ajá. O sea, es una combinación, ahora sí que es un combo, ¿no? Entonces, los días están marcados por la semana. La semana es inamovible, ¿verdad? 7 días desde el principio y hasta el día de hoy se tiene el registro, ¿no? Ustedes saben que el séptimo es Shabbat. Ajá. En este caso, Pesaj tiene que ubicarse según la lumbrera menor, que es la luna, que es en el renuevo. Cuando nosotros hacemos esto, nos basamos a lo que siempre se hizo en épocas bíblicas, que era esperar a que la luna nueva se viera. La primer iluminación, eso determina el primer día del mes y en este caso del año. Entonces, para la pregunta específica, para ir al memorial de Pesaj y el recordatorio, todo el del Éxodo, nos lleva para el atardecer del domingo 28. Sí. El Shabbat del 27 es Shabbat semanal, normal. Normal, pero el 28 sí, es el power. Sí, el 28 sí, pues desde mediodía uno empieza a preparar los elementos, a tener sus matzot, porque acuérdense que en este caso, ¿verdad? Si habláramos de tiempos bíblicos, el 14 de Aviv, el 14 del mes primero, sería justamente
ese domingo. Ajá. Es decir, entre las dos tardes, que es a las 3 p.m., se estaría recordando lo que se conoce como la muerte del Mesías, ajá, hablando del 14 de Aviv. Uh-huh. Y se entiende que ya al atardecer se hacía el memorial, ¿no? Aunque obviamente depende del lugar donde estaban los israelitas. Aquí hay mucha información, pero aquí el punto es, si nos vamos a lo bíblico, es el domingo al atardecer. El atardecer. Ajá, es como un Shabbat pequeñito, ¿cierto? O el inicio de una semana de Shabbat, pero mire, yo no me quiero enredar con esto porque tenemos una serie de fiestas bíblicas y la idea no es rebobinar, porque el que quiera escuchar el tema de Pesaj, pues le da play a esta serie y escucha esta disertación que es muy interesante, se las aconsejo. Mire, hoy la estuve escuchando, no la he terminado, se las aconsejo que la puedan escuchar porque por muchos años, de repente sin querer queriendo como el chavo, hemos caído en la ignorancia y hemos omitido algo muy muy importante que es Pesaj. De repente la Pascua la teníamos relacionada con la Navidad y nada que ver, resulta que es algo mucho más importante. Y usted que tiene no sé, el botón de la curiosidad activo, pues yo le animo para que busque, ya sea en el sitio web de YouTube, o en el perfil de YouTube de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, también pueden encontrar sus estudios de Pesaj, o si lo prefiere el podcast de El Combo con Antonio, quien también nos habla claramente acerca de lo que es esta fiesta bíblica, Daniel. Así es, eso lo pueden hacer, como le dije, si lo quieren descargar, van a Mixcloud, buscan El Combo Oficial, Fiestas Bíblicas, y ahí va a encontrar el episodio, lo puede descargar y escucharlo sin necesidad de estar conectado a internet. Así es. Y bueno, si alguien quiere seguirnos, sí, a través de nuestro canal de Cielos Nuevos, el domingo al atardecer iniciamos lo que es el memorial, y ya entrada la noche, ya entra el día 15 de Aviv, que es el primer día de los panes sin levadura, de Matzot. Ese ya es día festivo. Esa es otra fiesta, ¿no? Son básicamente dos fiestas pegadas, ¿no? Inicia una, sí, básicamente, y se pega la siguiente. Ajá, sí, lo que pasa es de que realmente Pesaj nunca fue Shabbat, sino que finalmente no se hacía trabajo porque se preparaba todo lo de la cena. Ajá. Se recordaba el éxodo, ajá, pero obviamente pues ya es tiempo de preparación, porque en la tarde es el recordatorio. Y ya en la noche ya se junta con Matzot, y ya Matzot, el primer día y el último, ya sí son Shabbat festivos. Ajá. Y ahí es donde empieza lo que se conoce como la fiesta de Matzot. Ajá. Y se empieza pues con una cena festiva y bueno, el recordatorio del Éxodo, y es velada. De hecho, en la Biblia se habla de es noche para el Eterno, ¿no? Es noche de recordar. Un saludo para don Franco Chandía. Sí está esperando la alias velada. Sí. Así que sí, ya vienen todos estos días de Matzot, ¿no? Para los que estén interesados, pues bueno, ahí está el podcast. Van a ver las diferencias, ¿no? Van a ver las diferencias, porque en la religión tradicional nunca van a escuchar eso. Van a escuchar que Semana Santa y Semana de Pascua, creo, una cosa así, ¿no? Semana Santa y Semana de Pascua, y nunca van a escuchar obviamente el memorial de Pesach, ni los días de Matzot, ni Bikurim. Entonces bueno, ahí podrán... Bueno, y algo interesante, ya que en varios países ha iniciado nuevamente la encerrona con la cuarentena, donde no pueden salir ni pueden reunirse. En Colombia la misma historia, pues la alcaldesa ha prohibido que las iglesias incluso celebren la Semana Santa. Bueno, mire que hasta el padre será. Así que si usted quiere realmente hacerlo, no importa, no necesita ir a la iglesia o congregarse y tiene que marchar, ¿no? Lo puede hacer en la comodidad de su casa. Y pues sí, les recomendamos que visiten en YouTube el canal de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Antonio, pregunta curiosa del día. Ya entrando en la recta final del programa del día de hoy. Una persona que está escuchando esto que estamos diciendo, que va a escuchar mañana el podcast o el programa que usted tiene en YouTube, y dice, bueno, yo lo voy a celebrar el domingo, necesita los elementos, ¿puede hacerlo?
¿O tiene Bueno, que haber hecho ya Shabbat y estar completamente instruido en la Torá? En este caso, cuando va por primera vez, se ocupan dos requisitos. ¿Sí? Número uno, lo que dice la escritura, porque Pesaj es la fiesta de la libertad, es haber salido de Egipto, es servir al Eterno, es salir al desierto con él. O sea, Pesaj conlleva, y aquí va el primer propósito, el primer requisito es ya estar libre totalmente de los sistemas religiosos, de esclavitudes, de cosas que impiden servir al Creador, es decir, sus mandamientos, sus días, ¿verdad? Que ahí hay un compromiso, pues, no es nada más de que me gustaría y por morbo, ¿no? Eso no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, imagínense, por eso Pablo dice cuando habla de esta cena, dice, pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Conscientemente, ¿no? Si está declarando lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un requisito, ¿no? O expresar verdaderamente la libertad, para servir al Creador, ¿sí? En la obediencia. Y el otro requisito, pues bueno, es que lo desee, ¿no? Con todo su ser, ¿no? Que realmente ya esté deseando entrar, y es que Pesaj es una buena oportunidad para comenzar a guardar tanto el Shabbat semanal como las siguientes citas santas. Ajá. Yo creo que el tema del querer, la gente cada día lo está anhelando más y lo hemos visto incluso por la participación y los comentarios que nos han llegado de todos estos episodios, así que me parece muy interesante y chévere que lo quieran hacer. Y bueno, sí, le damos a la gente que está escuchando el podcast pues la bienvenida a querer hacerlo y los motivamos para que realmente lo hagan de corazón y lo hagan de manera radical. Claro, y es muy importante eso que dijeron, realmente Pesaj siempre fue en casa, siempre ha sido en las casas, desde que salieron, y en toda la historia es en la casa, no se ocupa templos, ni ministros, ni nada, simplemente la escritura trae la memoria y el aprendizaje. Ustedes saben que traemos a memoria el evento, ¿sí? Hablamos obviamente de nuestra experiencia de ser libres, como dijo el Mesías, y hablamos de las sombras proféticas del Mesías, por supuesto, todo lo que implica el Cordero, su muerte, la liberación, etcétera, ¿no? Entonces van a experimentar otra vez un cambio de formato, ¿no? Hay que darle reset y van a ver una forma diferente. Se habla de lo mismo en el sentido del Cordero, su muerte, y obviamente nosotros tenemos además cantos especiales para el momento, y evidentemente se trae a memoria la muerte del Mesías, su sufrimiento, todo, pero se le tiene que dar su importancia a nuestra vida, ¿no? En la aplicación en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, los que quieran participar y estén decididos a comenzar, por supuesto, pueden conseguir los elementos, pueden tenerlos en su mesa y hacer el memorial con nosotros, claro que sí. Ya, súper. Esto del reinicio que nos proponen desde Davos, mire que a nosotros también nos entra, y nos entra como anillo al dedo, Antonio. Reinicio. Sí. También nos entra perfecto. Sí. Estamos en eso. Claro, yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Y recuperar, básicamente reiniciar para recuperar lo que pues de un momento a otro nos quitaron, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, total. Pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido cortico pero sustancioso el poder estar con usted en esta bonita noche de martes y poder sacarle el jugo, el sabor a este texto de Lucas 23:42, así que muchísimas gracias. Nosotros nos programamos para esta próximo martes si el Señor quiere y desarrollaremos otro tema. Sabe que me han preguntado mucho, pero yo no sé si decirle o no contarle. Me han preguntado mucho que hablemos de la Trinidad. Yo no sé por qué se quieren meter por ese lado, porque pregúntele de la Trinidad. Y por ahí también me hablaban, me decían, oiga, pregúntele de Yeshua, de Jesús, y que le cambiaron la J, y que los griegos, y que el abecedario. Que si Yeshua es Dios. Que si Yeshua es Dios, pero que la palabra Jesús tiene su conflicto. Bueno, ahí estamos, Antonio. Ahí el tema de la Trinidad me da vueltas, pero para mí es un tema supremamente espinoso, déjeme decirle. Pero ahí me da vueltas. Está ahí.
Cuando gusten, ese es de los, yo creo que es de las doctrinas más desafiantes para algunos, ¿eh? Entonces, cuando gusten, tómenla con el tiempo que sea necesario porque a lo mejor sí se ocupa preparación previa. Sí. Empezando que la previa tiene que ser la mental, ¿no? Eso es una Así cosa es. complicada para un reinicio, para Sí. poder escuchar ese programa. Bueno, Antonio, gracias desde Guadalajara, los tapatíos. Muchas gracias por estar con nosotros y si el Señor lo permite, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra el próximo domingo para la celebración de Pesaj y por supuesto todo lo que se viene. Así que gracias por su tiempo, toda la familia de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, también gracias. Y bueno, Daniel, nos vamos. Sí, señora, nos vamos y recuerden visitar cielosnuevos y tierranueva.org. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo, Antonio, y muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones también para ustedes. Hasta la próxima, si el Eterno nos permite.